Buenas noches. Buenas primero. noches. Guado, una persona que da pocos reportajes, pero que tiene una voz muy importante dentro de la coalición de gobierno y que ha tenido un rol institucional en las últimas semanas, que ha tenido que ver con la gestación, con el avance en el Congreso de la postergación de las PASO. Primero, una consideración sobre ese tema. Y segundo, ¿cómo es que en eso se puede llegar a consensos con la oposición y en otros temas por ahí es más farragoso, es más difícil? Bueno, mirá, hay algo bastante obvio, ¿no? Cuando sacó el primer comunicado con una especie de rebelión a las medidas, todavía estábamos quizás ingresando a la segunda ola. El presidente de la Nación fue clarísimo en decir, viene la segunda ola, vienen cepas con otro nivel de circulación, con otro nivel de fuerza. Por algunas semanas, algunos actores de la política no le restaron quizás importancia y después la experiencia demostró que la segunda ola vino, que el virus mutó, que el virus también ataca a los menores de 60 años, que ataca a las embarazadas, que tiene un nivel de circulación mucho más rápido y me parece que ahí un gran sector de la dirigencia se dio cuenta que la segunda ola es algo importante. En ese marco se retomó la discusión en el Congreso, pudimos hacer reuniones con Máximo Kirchner, con Sergio Massa, con el resto de los bloques y la verdad que tomando algunos proyectos que existían en el Congreso, tomando los consejos y las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral, se pudo consensuar. No fue algo difícil, fue algo que lleva tiempo, fue algo que requiere quizás de discusiones por fuera de los medios, pero se pudo consensuar, se votó por una unanimidad en la Cámara de Diputados y esta semana se vota en el Senado. Ha habido, me da la sensación, digamos, lo traslado como pregunta, no como reflexión. Reuniones, algunas públicas, otras no, pero si lo voy a poner de otra manera, ¿hay una gestualidad diferente del gobierno con el sector de la oposición que gobierna, que tiene responsabilidades de gestión, versus quienes tienen menos responsabilidades en ese sentido? Hoy, te doy el ejemplo, hoy lo veía Morales en La Nación, no sé si lo leíste, la nota de Gerardo Morales, en un discurso de claramente un dirigente opositor, pero dentro de los márgenes del sistema, digamos. Mira, primero hay una convocatoria permanente del presidente y de la vicepresidenta a tratar de resolver los problemas estructurales de manera consensuada. El presidente de la Nación, todas las reformas estructurales las hizo con miembros de la oposición, ya sea cuadros técnicos, dirigentes, legisladores. Después la vicepresidenta también convocó a la oposición para discutir algunos problemas estructurales que hay en Argentina, como la deuda, como la economía bimonetaria, la inflación. El presidente en la administración de la pandemia siempre priorizó los consensos, siempre priorizó una administración de los recursos ecuánime, una administración de los recursos que fueron repartidos por índices poblacionales, ya sean los 970.000 millones de pesos que fueron otorgados no solo a los ciudadanos y a las empresas para poder
sobrellevar esta pandemia, sino también a los gobernadores y gobernadoras, a los municipios. Todo eso fue repartido con índices poblacionales, con índices que respetaban primero la salud de los argentinos. Recordemos que recibimos el país con un sistema de salud devastado. Eso el ministro Catopodis, el ministro Ginés y hoy Carla Bisotti están reconstruyendo el sistema de salud, y ahí no hay ningún tipo de diferencia respecto a de qué partido político es el que está gobernando, sino el objetivo es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas. Y por supuesto los que tienen responsabilidad de gestión y que quizás están en la trinchera peleando con el virus, viendo lo que sufre cada familia, cada persona que pierde un familiar, viendo el miedo y el temor que hay en los trabajadores, en los comerciantes, al tener que seguir funcionando para sobrevivir, pero también teniendo riesgo personal, ¿no? Digo, todo eso se nota mucho. El que está en un estudio de tele, el que está en una consultora y el que está en el territorio, en la trinchera, al lado de la gente. Por eso yo creo que nos entendemos mucho mejor con los dirigentes que están cerquita de la gente y que tienen que sí o sí pensar en la felicidad de ellos. Chicos, estamos en vivo. Sí, los voy a hinchar con 2 copas de agua. Si pueden ser una al lado del ministro y Bien. que entren, no pasa nada. Pues me estoy muriendo de sed. Vinculado a esto, ¿hay conversaciones con los gobernadores, oficialistas, opositores, por las elecciones provinciales? Porque eso también moviliza un montón de gente para ir a votar, etcétera. ¿Se está abordando el tema del calendario electoral de las provincias? Mirá, la primera definición del presidente fue tratar que todas las provincias unifiquen elecciones, ¿no? Junto con la nacional, para poder tener menor cantidad de circulación de personas. Tenés algunas provincias que por constitución tienen que poner una determinada fecha antes de la elección nacional. En el caso de Corrientes tenés otras provincias que han planificado fechas hace algunos meses, por ejemplo Salta, que hoy suspendió su fecha. Están viendo el nivel de circulación del virus, y tenés otras que ya han definido elecciones porque tienen que ver también con el país federal y con un nivel de autonomía que es totalmente respetable. Ahora vamos a hablar de Copa América, vamos a hablar del Ministerio Público Fiscal. Yo de fútbol no sé mucho. No, soy hincha de San Lorenzo, Sí. va de suyo, ¿no? Bueno. Entonces, no, está bien el chiste, yo quiero decir que fue un gran chiste, lo tenía pensado. ¿Viste la entrevista o alguna repercusión de... Me van a matar los hinchas de San Lorenzo. ¿Viste las repercusiones o el reportaje al expresidente ayer en un canal de aire? ¿Viste alguna de las declaraciones? Vi algunas repercusiones. Está claro, digamos, son 2 proyectos distintos, que ustedes piensan distinto. Ahora, más en virtud de si le ves similitudes o diferencias con el resto de la oposición, o por ahí con Larreta, con Vidal. ¿Qué te pasa cuando lo ves a Macri? En términos políticos, no personal. Bueno, sí. Ayer vi una persona que no tiene registro del daño que hizo. No tiene registro que por 4 años de gestión o por las consecuencias de su gestión, hoy estamos discutiendo, además de la pandemia, estamos discutiendo una deuda con el Fondo Monetario Internacional similar al monto que el Fondo Monetario Internacional ofrece al mundo para resolver el problema de la pandemia, ¿no? Digo, para que tomemos conciencia, porque me parece que
para la sociedad a hablar de 50.000 millones de dólares es como que es mucho, pero quizás no hay un... Si no es palpable. Claro, bueno. Mauricio Macri en sus 4 años tomó 100.000 millones de dólares. Los 44.000 millones de dólares que ejecutó con el Fondo Monetario Internacional es un monto similar a que el Fondo Monetario Internacional propone aportar para tratar de terminar con la pandemia en el mundo. Y ese dinero en Argentina no está. No está en puentes, no está en obras, no está en rutas, no está en el sistema ferroviario, no está en hospitales, no está en universidades, no está en tecnología, no está en el Estado, no se la prestó a las compañías para que mejoren su producción. Después tenemos los más de 50.000 millones de dólares que se pidieron con los fondos de inversión, que gracias a una excelente negociación del gobierno nacional, los argentinos y las argentinas ahorramos más de 30.000 millones de dólares. Con lo cual veo un expresidente que no tiene registro del daño que hizo, no tiene registro que las mentiras de campaña, unir a los argentinos, luchar contra el narcotráfico, pobreza cero, en los 4 años se convirtieron quizás en la antítesis de lo que hicieron. No tiene registro que su palabra vale menos, que la gente no le cree, que subestima demasiado la inteligencia media de la sociedad, que habla con frases hechas y ahora se le pegó el populismo porque parece que vino de un foro... Coral Gables, en Miami. Claro, viene de un foro donde parece que... Te voy a decir algo, a ver si sacamos... El Macri con Marcos Peña era un mejor Macri que este, que está más lejos de Marcos Peña. ¿Lo humanizaba más Marcos Peña? ¿Lo extrañás a Marcos Peña? Yo no les creo nada. No sé si está lejos, si está cerca. Okay. No les creo nada. Okay. No le creo a Durán Barba. Me parece que sí. No tienen un registro que, por ejemplo, es el primer presidente que se quiso presentar a una elección después de su primer mandato y perdió. No tiene registro de que las futuras generaciones tienen sobre sus espaldas una deuda que la tomó él. Digamos, me parece que... Y después veo, sigo viendo marketing, sigo viendo una especie de cinismo, sigo viendo echarle la culpa al otro de las cosas que hago o poner en el otro las actitudes y los hechos que hago. No sé si es cinismo, si es... Déjame contar una infidencia, porque yo estaba ahí. Coincidimos fortuitamente en la exposición de un foro empresarial hace poco en Bariloche, con empresarios muy importantes. Y ya después, cambiándome el sombrero de expositor y poniéndome el de periodista, lo que vi ahí después de tu exposición fue, incluso la gente que no lo convenció el discurso, que no lo va a votar nunca al peronismo, que no te creía, etcétera, etcétera, valoró muchísimo la presencia de un kirchnerista ahí, con todo el volumen, digamos, la densidad política que eso implica. Y después hubo gente que dijeron, mira, ¿no? Son civilizados, son seres humanos. Esa reacción de un sector empresarial, que lo cuento en el foro yo lo vi, no me lo contó nadie. Y esa sorpresa, ¿no es porque le hablan poco al círculo rojo, al sistema? ¿Prima esa desconfianza? O mejor dicho, o esa distancia hace que se genere esa desconfianza sobre el proyecto político kirchnerista, sobre el Frente de Todos? Ya, puede ser una suma, de lo que estás planteando, más algunos factores más. Yo creo que
si cometimos un error hasta el 2015 fue tener poca interlocución con algunos sectores o, peor aún, dejarnos intermediar. Me parece que nosotros cuando gestionamos de manera full time, no hasta las 19 horas, gestionamos con un nivel de pasión y de cercanía con la gente que es cierto que nos resta quizás tiempo para participar de todas las reuniones ONG, foros que hay en un mundo de más elitista. Pero sí te digo que participé también porque era una generación más joven. Para mí, la generación de Mauricio Macri, la generación de los que participaban de esos sectores, de esas organizaciones gremiales históricas, tienen una visión un poco anacrónica del peronismo. Me parece que tenemos que ¿Vos ves un corte generacional? Hay un corte generacional. Tenemos que dejar esa cantinela de el antiperonismo como la explicación a... Yo veo que, vos, si me escuchaste ahí, que Néstor, Alberto y Cristina en los 12 años generaron 230.000 empresas nuevas. Mauricio Macri en los 4 años hundió 23.000. Con lo cual, eso de generar la construcción de que hay un discurso pro industria, pro trabajo, pro campo, es falso, como es falso que el peronismo tiene un sesgo anti-empresarios. Cristina, Alberto y Néstor generaron la mayor inclusión de sectores a la clase media. Fue la mayor inclusión de sectores al segmento medio de la población en 12 años. Se generaron universidades, escuelas, se jerarquizó la investigación, la ciencia, la tecnología. Ya el discurso de la educación ya no era del radicalismo, es del peronismo, es del kirchnerismo. Me parece que hay quizás esos intermediarios viven de la pelea entre los partidos políticos, y nosotros entendemos que es la hora de empezar a resolver los problemas estructurales que hay en Argentina. Y esos problemas se tienen que resolver muchas veces con un consenso con la oposición, porque si no, fíjate vos lo que fue para nosotros después de 12 años de desendeudar la Argentina, de pagar las deudas que habían tomado otros. Las pagamos una por una, con el esfuerzo, y no Néstor y Cristina, las pagó el esfuerzo de cada productor, de cada comerciante que trabajó, que aportó impuestos. Bueno, todo ese esfuerzo se fue por la borda de un gobierno ineficiente y corrupto que tomó 100.000 millones de dólares y fugó 84.000 millones, con lo cual entendimos que es conveniente generar consensos para que todas las fuerzas políticas puedan participar de la solución de los problemas estructurales, para que sean soluciones de largo plazo. Y entonces, y ya me quiero ir a tema Copa América, quiero abrir a la mesa, etcétera, que preguntas también del tema judicial. ¿Por qué esa narrativa que el gobierno, hay falta de confianza en el gobierno por parte de los empresarios, que los empresarios no tienen puentes, excepto vos y algunos otros, con el mundo oficialista que les resuelva problemas, etcétera, 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 está tan instalado, y no solo en la posición en los medios? El empresario que deberían hundir plata en Argentina también está bastante instalado. No sé. Yo lo veo al ministro. No quiero dar nombre. Yo lo veo al ministro
al ministro Culfas permanentemente viajar, juntarse con empresarios. Mira, un empresario me dijo hace un año, me dijo, Guado, piensen más en los empresarios del interior de la Argentina que en esa rosca de las 20 manzanas de capital. De las entidades de Buenos Aires que están en los medios, que son los que hablan con vos, con el resto de los periodistas. Piensen en los empresarios y en las asociaciones regionales, con el Ministerio del Interior, con el ministro de Producción, con Martín Guzmán, con Catopodis, con el presidente. Estamos recorriendo provincia por provincia, discutiendo cada uno de los planes de gobierno que tienen ellos y conversando con los sectores empresarios que están ahí, están generando riesgo, están invirtiendo y hay optimismo. Los tipos invierten. El otro día fui a Tucumán, a la fábrica Topper, habían incorporado 200 personas más. Así permanentemente en Neuquén, Río Negro, en el sur. Me parece que hay una visión de consultoras también, por eso digo que nos dejamos intermediar mucho en los últimos años de Cristina. Las consultoras hacían informes para los sectores empresarios que eran mentira. Y juntaban plata, juntaban 150 empresarios y les mentían. Eso es lo que hoy, con Máximo, con Massa, con un montón de funcionarios más, estamos empezando a revertir. Los estamos invitando a participar de un país que tiene un proyecto productivo. Queremos crear empleo. Nuestro objetivo como peronistas, como kirchneristas, es el que soñamos siempre, ¿no? Gobernar es generar empleo. Guado, me queda la mesa y alguna pregunta y nos queda poco tiempo, pero quiero saber, estoy medio obsesionado con tema Copa América. ¿De qué se ríe, Iván? ¿Querés hacer la voz la entrevista? No, bueno, hoy estuve conversando con el presidente respecto de la situación sanitaria de las distintas jurisdicciones. Estuvimos analizando en particular la situación epidemiológica de Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe. En alguna de ellas son sede para que se haga la Copa, con lo cual... ¿Eso en tiempo presente son sede? O sea, perdón, no me quiero anticipar. No, hasta hoy son, pero del diagnóstico sanitario vemos muy difícil que se pueda jugar en Argentina. Entonces... Mañana, por supuesto, el presidente junto con el Ministerio de Salud van a tomar la decisión, pero en las conversaciones de hoy, siendo coherentes con lo que venimos diciendo, que es cuidar la salud y cuidar la vida de los argentinos y las argentinas, teniendo en cuenta que hay nuevas cepas, que las cepas nuevas tienen otro nivel de velocidad y de impacto en la gente. Nos parecía importante. Digamos, si me guío por lo que acabas de decir, lo más probable es que no se haga, que no se juegue la Copa América en Argentina. Mañana el presidente va a tomar la decisión, lo que surgió de hoy, que es muy difícil jugar con la situación sanitaria que hay en el resto de las provincias. Bueno, me queda la grieta como concepto, no me gusta la palabra, pero quiero decir, hay una cosa medio irrespirable en el ambiente, esta polarización permanente. ¿No te gusta? ¿Te parece que el conflicto es inherente a la democracia? Veo que te estás juntando con mucha gente que piensa eso. Yo que
ando por las provincias, no hay grieta, hay desesperación, hay miedo, hay ansiedad, hay angustia por la pandemia. Nadie me pregunta por las discusiones de Carrió, Macri. No, debe ser porque es un gobierno. Nadie me pregunta. No, con una agenda muy porteña. La gente está preocupada por la salud, por el empleo, por el bolsillo, hace algún tiempo todos teníamos algún conocido que se contagió, hoy tenemos todos varios conocidos que se contagiaron, como también por suerte tenemos varios conocidos y conocidas que se pudieron vacunar. Estamos en el plan de vacunación más grande de la historia, por suerte. Ya hay en Argentina más de 15 millones de vacunas, por suerte ya se aplicaron 12 millones de argentinos y argentinas tienen un poco de esperanza, un poco de libertad. Creo que tenemos que ser pacientes, tenemos la suerte de estar entre los principales países que consiguieron esta cantidad de vacunas. Sabemos que falta mucho, sabemos que la ansiedad, la necesidad, la angustia que hay es enorme, sabemos las consecuencias económicas que tiene la pandemia y estamos poniendo todo con el corazón, con el cuerpo, con el Banco Central, lo que tenemos que poner para resolver y mitigar esta pandemia que es mundial, que no estaba en el plan de gobierno de nadie, y lo que sí seguimos pidiéndole apoyo a la oposición, apoyo al Poder Judicial, que por favor tengan en cuenta que todas las medidas que se toman son medidas basadas en informes nacionales, internacionales, en los comités de expertos, y que todo se hace en función de salvar vidas. Voy a arrancar con Pablo Ibáñez, que seguramente tenga una pregunta, bueno, de algunos de los temas que abordamos. No, miraba, ministro, que se está hablando de la situación económica, la situación política. Es un año electoral, estamos a 2 meses y algo del cierre de listas y van a ser las elecciones seguramente en septiembre. ¿Qué se juega el gobierno? ¿Qué se juega el gobierno en esta elección? Siempre las intermedias son de alguna manera plebiscito de los gobiernos, pero se va a competir también con el partido que hace 2 años estaba gobernando. ¿Qué arriesga el gobierno? ¿Puede permitirse una derrota en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? Mirá, Pablo, si hay un consenso, si el consenso para postergar las elecciones fue tan fácil, tan fácil en el sentido que se pudo conseguir, se pudo resolver rápido, se está resolviendo rápido, es que porque en la sociedad no hay un clima electoral. Me parece que la pandemia, así como atravesó la dinámica, así como desordenó las vidas familiares, así como desordenó también las industrias, el comercio, el funcionamiento del Estado, el funcionamiento de las agrupaciones religiosas, toda nuestra vida se desorganizó. También se desorganizó el año electoral. No estamos pensando en serio, no estamos en formato campaña, estamos en un formato de salvataje, estamos en un formato de emergencia. Nos preocupa la vida de los argentinos y las argentinas y nos preocupan mucho las consecuencias económicas y sociales que van a dejar en la sociedad. Gaby. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Uno de los ejes que está en discusión en el mundo judicial hoy es la reforma de la ley de procuración. Por un lado está el oficialismo intentando reformar esta ley y por el otro la oposición empieza a decir, bueno, está bien, votemos el candidato que propuso el presidente a principios de la gestión, que es Daniel Rafecas.
¿Qué cree que va a pasar con esta discusión? Sobre todo si Daniel Rafecas, como ha expresado, no quiere asumir un cargo si se modifican las mayorías necesarias. ¿Y qué opina de esta discusión? Si para el gobierno es ley o nada. Mirá, cuando veo que a la dirigencia se le pide, ¿no? Se le pide que haya más consensos entre los partidos políticos, que haya diálogo y que las reformas estructurales se hagan de manera consensuada, porque son reformas que hacen al funcionamiento de la República, de las instituciones. Veo en esto el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto. Hay una ley en el Congreso de la Nación que modifica las mayorías para elegir al procurador y que acorta el plazo que era sin límite a 5 años. Y hoy veo a un sector de la oposición diciendo que ese proyecto va en contra de los intereses de la República, que es parte del populismo. Cuando uno ve que ese mismo proyecto es el mismo proyecto que se presentó en el Senado de la Nación el día 3 de noviembre del 2017. El 3 de noviembre del 2017, mediante un consenso entre el bloque oficialista comandado por Pinedo y por Rosas y el bloque opositor peronista, que era Pichetto y Urtubey, presentaron el mismo proyecto como una propuesta superadora a la ley de Ministerio Público existente. O sea, cuando hay un partido político que propone modificar la Carta Orgánica del el Ministerio Público Fiscal, es en pos de la República, de la democracia. Me acuerdo que el ex ministro de Justicia, Garabano, participó de una sesión en el Congreso donde explicó y hizo la comparación de todas las provincias que tienen plazo y que tienen mayoría absoluta para la elección. Recordemos que la mayoría absoluta es la mitad más uno. Habló de Chile, habló de Uruguay, habló de distintos países, habló de Salta, de Córdoba, de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el mismo proyecto. Entonces, esto es parte de lo que la dirigencia política no tiene que hacer. Tienen que dejar de subestimar a la sociedad. No pueden decir que este proyecto va en contra de la República, que es populista o no sé qué, porque es el mismo proyecto que presentaron ellos. Y tiene la misma firma. Tiene la firma de Pinedo, Rosas, Pichetto y Urtubey. Y fue consensuado, fue presentado en el Senado de la Nación como una propuesta superadora. Entonces, cuando el peronismo, cuando el kirchnerismo quiere reflotar ese famoso proyecto republicano, parece que si lo hace el peronismo está mal. Eso es lo que yo digo que la dirigencia política quizás más joven puede empezar a modificar, ser coherentes, no mentir, decir la verdad. Si vos tenías este proyecto y te parecía bárbaro, mirá, el ejemplo es cuando la asignación universal por hijo, Cristina, la toma de otros proyectos que existían en el Congreso, entre ellos uno de Carrió. Bueno, esas son políticas públicas consensuadas. Cuando yo armo un proyecto para postergar las elecciones de este año, tomo un proyecto de Jacobiti y de la diputada Carla Carrizo.
es no faltar a la verdad, es no mentir, es ser coherente con lo que uno hace. Estefanía, y me queda una última chiquitita y ya lo despedimos al ministro de Pedro. Buenas tardes, buenas noches, ministro. Buenas noches, Lo llevo Estefanía. vuelta a las provincias. Sí. Habla con intendentes, habla con gobernadores. ¿Cuál es la preocupación económica más grande que le remarcan en los distintos lugares? Inflación, precios de alimentos, están relacionadas, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el reclamo que más le hacen? ¿Subsidios, tarifas? Mirá, de las primeras reuniones con los gobernadores allá por el 2016, el reclamo era que por favor continuemos con las obras que habían comenzado en los gobiernos de Néstor y Cristina y que en el 2015 se habían frenado. Ahí tenés obras de electricidad, la red de fibra óptica, rutas, puentes, el sistema ferroviario, gasoductos. Recordemos que el gasoducto del NEA que llegaba a 30 kilómetros de Formosa no se terminó nunca por una cuestión de tener... no son los que siempre hablan de Formosa, no terminaron el gasoducto para que los formoseños puedan tener gas. En el NOA y en el NEA hoy están pidiendo poder revertir los 4 años donde se centralizó demasiada obra y demasiada inversión en la ciudad de Buenos Aires. En el norte grande con los gobernadores tenemos reuniones permanentemente. En la última reunión acordamos tener un sendero de políticas públicas que puedan revertir el desequilibrio estructural que hay en la Argentina. Recordemos que hoy un pasaje de colectivo en la ciudad de Buenos Aires cuesta 18 pesos y en el norte cuesta 35. Recordemos, hubo un paro de transporte esta semana en gran parte de la Argentina, ¿no? Exactamente. Recordemos también que el agua potable está subsidiada en la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. En el resto de la Argentina no. La electricidad está más subsidiada en la ciudad de Buenos Aires y en algunos municipios de la provincia. En el resto de la Argentina no. Hay un gran consenso, hay una gran expectativa en la voluntad del presidente de continuar con este gobierno federal, con este gobierno de que está convencido que la recuperación viene primero con la recuperación de las economías regionales, primero potenciando el perfil productivo de cada una de las provincias. Eso también se hace con un plan de obra pública como el que está haciendo el ministro Catopodis, que es 2 puntos del presupuesto, el doble de la gestión de Cambiemos, donde entendemos que para que en el interior los argentinos y las argentinas puedan ser felices, se puedan desarrollar, puedan vivir ahí, tienen que tener empleo. Para que tengan empleo hace falta inversión, hacen falta empresarios, comerciantes, y eso lo hacen cuando en el lugar en donde quieren producir también son competitivos. Y para ayudar a que sean competitivos, muchas veces hacen falta obras de infraestructura, como por ejemplo los corredores bioceánicos que van a permitir a todos los productores de la Argentina exportar a Asia por los puertos profundos de Chile,
Eso también se puede combinar con los puertos de la hidrovía. También tenemos que potenciar el ferrocarril. Somos uno de los países más extensos del mundo. Tenemos muy bajo porcentaje de producción que se transporta por ferrocarril. Alrededor del 11% de la producción contra países como Brasil, que transporta el 25%, Estados Unidos más del 50%, Australia transporta el 60% de su producción en el ferrocarril, y eso, como todos saben, son menores costos, más fácil, más rápido. La última. Sí. Hubo en diferentes momentos diferentes tensiones dentro de la coalición de gobierno. Sí. Un artefacto complejo, el Frente de Todos. Por ahí faltó en los últimos meses de motricidad fina, mi lectura. ¿Cómo está la situación hoy política dentro de la coalición, no solo entre los principales accionistas, sino entre quienes toman decisiones? A ver, para entenderte un poquito más, ¿por qué Falta de motricidad fina. artefacto complejo? Bueno, es un artefacto complejo el Frente de Todos. Pero hay artefactos complejos que salvan vida, artefactos complejos que te dan agua donde no hay agua. Es una descripción, es una valoración. Pero bueno, y sintonía... Motricidad fina. Motricidad bueno, fina. me parece que está claro. Si no me expones si tengo que dar ejemplos. Bueno, pero me parece que está muy bueno que vos quizás como periodista también puedas dar tu opinión. De los últimos sí. meses, el caso más emblemático fue la discusión sobre tarifas. El presidente anuncia la tarjeta alimentaria del un subsecretario suyo de una organización política muy representativa en el volumen político del presidente, dice que le parece que está mal. Discusiones en torno a la mal llamada hidrovía, digamos, a lo que tiene que ver con la comercialización que recién mencionabas. Discusiones respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo a cielo abierto. Esa es mi lectura. A eso me refiero yo con falta de motricidad fina. Bien, mirá, para mí somos una coalición. Somos una coalición que funciona bien. Somos una coalición que por suerte, discute. Por suerte, la coalición que se propuso como coalición a la sociedad para pedir el voto, una vez que se llegó al gobierno, sigue funcionando como coalición. Recordemos que Cambiemos se presentó como una coalición de 3 partidos políticos y cuando ganó Mauricio Macri dijo: gané yo, el radicalismo no puede gobernar, con lo cual... me parece que el aparato complejo es complejo justamente porque es más rico, es más, se nutre mucho más de las discusiones. Después, respecto a si los medios o si algunos medios, para ocultar una noticia excelente como es la de haber anunciado un aumento de las tarifas del 9% y un aumento del gas del 6%, ¿no? Digo, recordemos que en los 4 años de Cambiemos se aumentó casi el 3000%. El primer año del gobierno de Alberto se congelaron las tarifas. El segundo año y en el medio de la pandemia, el segundo año se resolvió un aumento del 9%. ¿Qué discuten los medios hegemónicos? Si un ministro, si un subsecretario, digo, ponen la lupa, ponen el altavoz para ocultar una medida excepcional que tiene que ver primero con cumplir con lo que dijimos en la campaña. Segundo, que estamos cuidando el bolsillo de los trabajadores, estamos cuidando la rentabilidad de las compañías, de las empresas, de las
pymes, de los comerciantes, digo, siempre vas a tener una discusión, pero me parece que hay una intencionalidad, primero de esconder el quilombo que tiene Cambiemos, ¿no? Esconderlo, mostrar fotos ordenadas y después hay una intencionalidad de meter quizás cizaña y levantar discusiones que son discusiones internas y que son buenas y que felicitamos que haya discusiones sobre cómo resolver mejor lo del Fondo Monetario Internacional. Ojalá tengamos voces que nos propongan una alternativa mejor a la que propone el ministro de Economía. Ojalá el Congreso también proponga soluciones. Digo, me parece que en esta sociedad vivimos pidiendo diálogo, consenso, que la república funcione, y cuando la república funciona pasa esto. Se discute sin miedo, sin dramatizar. Yo puedo discutir tranquilamente con otro ministro, pero a la hora de decidir, decide el presidente de la nación, nos ponemos espalda con espalda y ejecutamos la política que tenemos que ejecutar. Yo digo, no dramatizar las discusiones es un frente lleno de fuerza política, lleno de fuerzas vivas, lleno de movimientos sociales. Todas las discusiones son buenas. Gracias, Guado, por haber No hay venido. de qué.